El Ministerio de Trabajo continúa recibiendo suspensiones de contratos laborales y también reducción de jornadas producto de las consecuencias que ha dejado la pandemia en nuestro país. Pero ¿qué pueden aplicar las empresas y cuáles son las principales irregularidades que reportan los colaboradores? Vamos a irnos en este momento en vivo con nuestra compañera, la periodista Wendy Mata, quien nos amplía. Wendy, como siempre, un gusto saludarla. Buenas noches, adelante. Buenas noches, Paula. Muchas gracias. Igualmente, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. No ha terminado la pandemia y todavía están vigentes las medidas de protección a las empresas con la reducción de jornadas laborales y también la suspensión de contratos. Mucha atención a esta información que les preparamos. ¿Usted todavía está con reducción de jornada? ¿Todavía? Sí. Todavía. ¿Desde cuándo? Vieras que creo que desde que empezó el año prácticamente. Los horarios, bueno, digamos, yo trabajaba casi toda la semana y solo me quedaron 3 días. En la parte de mis hijos, ellos sí lo mandaron a uno de ellos para la casa con medio día de laboral, o se puede decir medio jornal, y el otro estuvo un tiempo en la casa, pero ya volvió de nuevo en la parte laboral. ¿Y su hijo que está en medio tiempo todavía está en ese horario? No, ya gracias a Dios ya lo quitaron de ese medio horario y ya le volvieron a poner el horario normal. ¿Hace cuánto? De la casa. Hace como un mes más o menos. Consultamos al Ministerio de Trabajo para ponernos al día con las medidas de pandemia. Tras la afectación económica al sector empresarial y para sostener la oportunidad laboral de los costarricenses, el país aplicó 2 instrumentos: la suspensión de los contratos laborales mediante el decreto ejecutivo 42.248 y la reducción de las jornadas laborales mediante la ley 9.832. El decreto ejecutivo se mantiene vigente, pero la ley de reducción de jornadas da 7 posibilidades de aplicación. ¿Cuáles son las empresas que pueden hacer esa solicitud de reducción actualmente? Que aquellos patronos que no hayan hecho uso de estas medidas podrían eventualmente también hacer una solicitud. Pero también es importante señalar que el momento actual no es el mismo momento que se presentó allá en el 2020 y en el desarrollo del 2021 con el estado pandémico. ¿Cuáles empresas ya no pueden aplicar la reducción de jornadas laborales? ¿Piensa la nueva Asamblea Legislativa en la extensión de la medida de reducción de jornadas? Sí, quizás aclarar que por el momento eso no es un tema en el plenario. Ningún partido político está sugiriendo ampliar ese tipo de cosas y tampoco el Poder Ejecutivo. Más bien, la agenda en este momento está concentrada en la discusión de la jornada de 12 horas. No deberíamos ni siquiera pensar en reducir jornadas. Yo creo que ya la pandemia hizo sus secuelas, hizo sus efectos y estamos en un proceso de recuperación y activación económica. Y no debemos afectar ya la parte obrera. Yo creo que los obreros somos los que siempre son sacrificados, a los que siempre son castigados, y hoy en día más bien debemos luchar para lograr un equilibrio. Al 23 de febrero de este año, el Ministerio de Trabajo registró 100 solicitudes de empresas para suspensión de contrato con afectación a 1.284 trabajadores y 125 solicitudes de empresas para reducción de jornada laboral con afectación a 1.471 trabajadores. Respecto a la suspensión de contrato, en nuestro país se puede dar con o sin pandemia. Se estableció desde 1943, según el artículo 73 del Código de Trabajo. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. ¿Cuáles son las condiciones de suspensión de contrato de acuerdo al Código de Trabajo? A hoy no existe. Para los que han venido haciendo uso de las prórrogas, no existe en este momento un parámetro de ley que les faculte mantener a trabajadores en reducción. No lo hay. Para hacerlo se ocupa una nueva ley que transitoriamente permita extender esa nueva prórroga. Y de acuerdo a la pandemia, 2 son los puntos relevantes en la solicitud de las empresas para suspender un contrato. Puntualmente sería que presenten motivos de fuerza mayor, caso fortuito, fundamentalmente, que provoquen la necesidad de los parámetros que tiene establecido el Código de Trabajo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que una empresa no tenga, a manera de ejemplo, que no tenga la materia prima suficiente para poder operar y mantener su esquema de producción.
Respecto a la reducción de la jornada laboral, si a usted ya le aplicaron esta medida 7 veces, actualmente no se la pueden aplicar más. Le informó Wendy Mata, Noticias Telediario. Bueno, letra pequeña que hay que leer sobre todo los colaboradores y por qué no también los mismos empleadores, Wendy, para evitarse después malos ratos por alguna denuncia o queja ante el Ministerio de Trabajo. Así es, Paula, y entre las anomalías o las irregularidades que han encontrado y han detectado desde el Ministerio de Trabajo es que algunas empresas no han hecho la gestión ante el Ministerio y han aplicado la suspensión de los contratos o la reducción de las jornadas. También han suspendido trabajadores y han contratado nuevos trabajadores, y otra de las irregularidades es que han suspendido a los trabajadores y los llaman solo por periodos cortos de unas 4 horas aproximadamente, y esto no es permitido. Así que es muy importante que las empresas hagan la gestión primero ante el Ministerio de Trabajo, y los empleados tienen que estar muy atentos, todos los trabajadores, de que realmente su suspensión o su reducción de jornada se haya tramitado ante el Ministerio de Trabajo. Se exponen a una multa de 1 a 23 salarios base las empresas que no cumplan estas condiciones como debe ser, y las multas pueden alcanzar hasta los 9 millones de colones. Wendy, también importante destacar lo que usted nos mencionaba del hecho en la nota de que el hecho de que un trabajador a quien se le aplicó durante 7 meses la suspensión del contrato no se le puede aplicar nuevamente. Así es, nos explicaba el viceministro que son 7 las prórrogas que ha tenido la ley de reducción de jornadas en pandemia, la ley de la Asamblea Legislativa anterior, y que son solamente 7 las empresas que no las han aplicado del todo y que se ven afectadas por la pandemia y lo pueden demostrar, pueden empezar a aplicar esas prórrogas porque la ley todavía está vigente. Pero si ya una empresa aplicó esas 7 prórrogas, ya no puede aplicar más porque se necesitaría de una nueva ley, y así lo decía la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, que de momento no está en la agenda legislativa pensado ampliar o extender esta ley y sacar una ley nueva que pueda mantener una nueva reducción de jornada luego de esas 7 prórrogas que están vigentes. Bueno, sobre todo que todo sea en pro de ambas partes. Cuesta mucho como quedarle bien a todo el mundo, pero hay que pensar también en ese montón de colaboradores que vieron reducidos sus ingresos y que en tiempos como estos, Wendy, que usted misma lo ha cubierto, donde sube la canasta básica, sube la gasolina, sube el precio del dólar, tener ahorita un contrato suspendido o una rebaja de jornada laboral, una reducción de jornada laboral es bastante complejo. 30.000 gestiones contabiliza el Ministerio de Trabajo, Paula, por la pandemia, porque recordemos que también la suspensión del contrato se puede realizar según el Código de Trabajo, y hasta el marzo de 2020, que inició la pandemia, el Ministerio, si acaso, ya ha recibido unas 1.000 solicitudes, imagínense, desde el 43, solamente 1.000 solicitudes, y con pandemia se disparó a 30.000 gestiones. Así que es importante también que los trabajadores, si detectan alguna irregularidad, puedan denunciar al 800 Trabajo. Wendy, como siempre, muchísimas gracias por aclararnos este tema. Que tenga una bonita noche. Igualmente, Paula, y buenas noches para todos nuestros televidentes.